Vale, Bernardo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. La primera cuestión sería, por favor, si te puedes presentar brevemente. ¿Quién eres y qué es lo que haces? Vale, me llamo Bernardo Gutiérrez, yo he sido periodista, en los últimos tiempos digo soy postperiodista. He escrito algún libro, el último se llama 24H y ahora mismo tengo una red de innovación, redes y territorio fundada en Sao Paulo que se llama Futura Media. Un poco investiga entre los flujos de Internet al territorio, flujos distribuidos, contenido y cultura libre, va un poco por ahí. Muy bien. La primera pregunta es la gran pregunta. El 15M, ¿qué es lo que es? Joder, vaya preguntita, ¿eh? Bueno, yo creo que se ha dicho mucho sobre 15M. Cualquier intento de definición que hagamos va a ser incompleto por definición y es algo positivo, yo creo. Ya puede ser un proceso, me gusta mucho hablar de proceso, en diagnóstico también, una explosión colectiva. No sé ni siquiera lo tenemos que definir como un movimiento y si lo definimos como movimiento debería ser algo como más mayor y diferente. A mí en los últimos tiempos me gusta hablar que es un conjunto de vínculos creados entre gente que tenía otro tipo de vínculos o no los tenía en absoluto y se han creado una especie de vínculos emotivos, redes de afectos, redes de solidaridad, redes de procesos y de cómo funcionan las cosas. Y por ahí yo creo que me interesa bastante. Por ejemplo, yo cuando he explicado fuera me preguntan, oye, ¿qué es esto del 15M de España? Joder, los indignados. Yo les decía, bueno, miren, imagínate un meteorito que llega a la Tierra, le pega de repente un impacto espectacular, se rompe en 40.000 pedazos, pero todos estos pedazos tienen un vínculo entre ellos, ¿no? Es decir, como tienen una especie de cuerdecita, de hilo, y cualquier día, en cualquier momento, por algo en común, se juntan. O sea, tienen la capacidad de ser un tremendo meteorito súper impactante, pero al mismo tiempo con esos nuevos links y vínculos, que es lo que le hace poderoso, ¿no? Yo creo. Pero bueno, insisto en que cualquier definición se nos va a quedar corta, que es bueno que lo definamos desde ángulos diferentes, colectivamente, que lo remezclemos, que pensemos realmente lo que es y intentemos definirlo, me parece un abordaje interesante, pero vamos, que es bastante indefinible, ¿no? Muy bien. ¿Tú cómo llegaste al 15M? A ver, pues desde muchos lados diferentes. Por ejemplo, yo he vivido unos cuantos años en América Latina, hasta el 2008. Y yo conocí, por un lado me vinculé como periodista, yo hacía reportajes y normalmente hacía los que me apetecía, es decir, conocía muchos movimientos sociales clásicos de América Latina. El que más me marcó fueron los zapatistas, yo creo. Yo estuve en Chiapas en el año 2006 y por esfuerzo propio vendí la historia, en concreto La Vanguardia y A Tiempo, me metí en el barro, viajé con gallinas, entrevisté a todo el mundo, conviví con ellos, conocí a Marcos y me pareció bastante fascinante. Ya había leído sobre ellos, me parecieron muy visionarios todos los encuentros intergalácticos. Creo que Marcos, por un lado, por narrativa y por otro, por esta visión global de decir, oye, estamos aquí luchando por algo, pero esto es de todo el planeta, debajo del pasamontaña no estamos nosotros, estamos vosotros. Por un lado eso, el MST en Brasil, por ejemplo, movimientos indígenas, eso por un lado, y también desde América Latina viví todo el proceso de Brasil, de software libre, de cultura libre, Gilberto Gil. Llegaba Loris Lessig hablando de Creative Commons y lloraba en Brasil como no me lo puedo creer, hay un país en el mundo en el que creen en mí y no creen a Bill Gates. Entonces, eso por un lado, ¿no? De llegar. Cuando yo estaba en Madrid a partir de 2008, yo estaba ya bastante vinculado al movimiento contra la ley Sinde desde el primer día, cultura libre, software libre, estaba en todas las presentaciones, publiqué bastante sobre ello, conviví con todo este movimiento y vi de cerca, ya está desde dentro, cómo gente aparentemente poco politizada y poco interesada en cosas colectivas se empezó a encender, ¿no? Todo lo de la ley Sinde a mí me captó desde el principio, estuve como, wow, así muy dentro y me parecía fascinante todo el movimiento activista, todo lo que se estaba creando y cómo no podían poner puertas al campo y cualquier nuevo paso en la ley se liaba más. Y bueno, ahí llegué un poco a toda la parte ya que se empezó a cruzar, a politizar, hablando de no les votes, indignación por corrupción. Yo en aquellos momentos, como en enero, esto, fíjate que no lo he contado nunca en público, yo lancé una especie de experimento activista llamado franconamuerto.com. ¿Vale? Un grupo de personas, todos anónimos, salvo Leo Bassi, que nos dio el apoyo, porque él dice, bueno, a mí me conocen, yo quiero liarla. Entonces nos inventamos una especie de hoja de ruta para luchar por la separación de poderes, contra la corrupción, por la poca participación política. Entonces hicimos un experimento que no funcionó en cierto sentido. Presentamos en el Ateneo con máscaras de garzón
con flechas de la Falange, y yo estaba muy flipado con Anonymous, muy interesado. Desde Wikileaks me cambió un poco la vida de qué está pasando en el mundo, me interesa muchísimo. Recuerdo una manifestación en las 4 Torres de Madrid con un montón de máscaras de Anonymous. Yo ya estaba dentro de los foros intentando entender qué era esta nueva identidad colectiva, esta identidad que se desdobla, que desaparece, este bando de pájaros que se une gente y de repente no hay nadie. Y entonces, bueno, esto lo de franconamuerto.com fue una especie de reivindicar un ludismo divertido con otra narrativa, intentar generar un meteorito. El punto número 1 era ayudar a Garzón en este proceso que tenía contra él. Y luego teníamos toda una hoja de ruta que se desmembró por muchas cosas. Es decir, por un lado, hicimos una especie de La Nube del Cambio, publicada en abril, que hablamos ya de un lobby ciudadano, de un movimiento apartidario. O sea, el fin yo creo que lo teníamos ahí medio claro, pero nuestro virus no funcionó. Por Garzón, porque era un poco memoria histórica. Impactó, salió en medios, en redes, digamos que funcionó muy bien, pero claro, nos prohibieron la publicidad de crowdfunding en todos los autobuses de España, no lo prohibieron. Y lo que fue interesante es que de este movimiento, como yo era el que estaba en redes y el liante mayor, por decirlo así, hicimos el manifiesto partidario, de participación política, de transparencia, de tal, y yo empecé a ver cómo se estaba fraguando todo a partir de marzo. Por ejemplo, yo vi cómo Malestar salió una petición de Actuables, se fueron todos a un grupo de Facebook, yo empecé a dialogar con todos. Entré a N-1 porque ahí estaba uno de los informáticos que nos echó un cable en la programación y tal. Yo ya conocía el proyecto Lorea y me interesé siempre en estas historias, pero no había entrado, yo entré como en febrero, creo. Y empecé a conocer Juventud Sin Futuro, ya el día que Malestar empezó a ponerse encima de un altavoz y a ponerse en las plazas a gritar, ya dije, esto es muy interesante. Y en fin, nuestro virus como franconamuerto.com, que queríamos reciclar el logo, que cada campaña fuese una marca diferente, pero es que no salió, no funcionó. Pero otros empezaron a funcionar, por ejemplo, DRI. Yo de repente descubro ahí como, hostia, democracia real ya, no somos mercancías en manos de... Dije, esto es un hit, o sea, esto es un poco lo que puede funcionar, ¿no? Y empecé también tenía contactos con activistas clásicos y todos me decían, estamos perdidos, no hay nada que hacer, estoy ya por no firmar más manifiestos, todo es izquierda o es derecha, estaba todo como un círculo vicioso, así muy complicado. Y a mí este proceso desde enero me encendió mucho, me cambió un poco incluso la vida de wow, ¿qué está pasando por aquí? ¿Qué está pasando en redes? Empecé a dialogar con gente muy diferente, a meterme en grupos y lo vi crecer un poco desde las redes, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que como nació. Y llegué pues así. ¿Y lo que es la acampada y el comienzo de las movilizaciones? Yo es que estaba en Sao Paulo, a mí Sí, pero ¿fue una sorpresa? La acampada yo creo que fue sorpresa para todo el mundo. O sea, que hasta los que estábamos un poco observando las redes, oye, aquí esto se calienta, esto mola, esto va por algún sitio, pero yo creo que nadie sospechaba, yo desde luego no lo sospechaba para nada que se iba a liar tanto, ni siquiera la acampada. Sí que estuve observando ese día y vi en redes lo que estaba pasando y lo observé como con entusiasmo, pero yo desde luego no me lo esperaba. Sí que me esperaba que estaba explotando todo. O sea, lo que yo había estado luchando desde Wikileaks, desde enero, todo esto que yo tenía en la cabeza de lobby ciudadano y tal, explotó por otro lado, pero llegó allí, ¿no? Yo creo que estaba en el aire, yo creo que todo el mundo lo veía venir, no era algo así. Quien le pilló por sorpresa es que era un político aburrido que no pisaba la calle hacía muchos años, ¿no? Pero desde luego que adoptó un poder, una fuerza y una magnitud que yo creo que desbordó a todo el mundo, ¿no? O sea, es como, wow. En Acampada Sol nos pasamos unos días hablando de el consenso de mínimos, que era una serie de peticiones básicas que queríamos consensuar entre todos y que no pudimos hacer al final. No fuimos capaces de ponernos de acuerdo, ¿no? La pregunta sería, ¿cuál sería tu consenso de mínimos? ¿Cuál sería tu petición? ¿Qué es lo que crees tú que te gustaría que cambiara? Y además, te voy a pedir también que me identifiques la cosa que tú crees que había que cambiar ya. O sea, ¿qué te parece lo más importante y lo que hay que cambiar ya? Bueno, empezamos por lo que hay que cambiar ya. Yo creo que está claro que es una ley electoral bastante inútil, injusta, que ni siquiera ha servido bien para consolidar una democracia incipiente, un bebé democrático, porque venimos de una dictadura antes de ayer. Y todo eso lo que conlleva como cambiar un poco el modelo de financiación de los partidos, financiación de los partidos políticos, porque claro, hemos vivido muchos años con unos partidos políticos haciendo construcciones y obras y dando obras a los amiguetes, que son los mismos que les financian y no está claro. Entonces,
va un poco, yo creo que lo inmediato sería ley electoral, transparencia de los partidos, ley de financiación y una ley de transparencia de verdad, no la que ha propuesto el gobierno. Es decir, que es un paso evidentemente importante y yo creo que uno de los logros que el 15M, sea movimiento o lo que sea, ha tenido, pero de una transparencia inmediata y real. ¿Que hay que cambiar más? Yo pienso que estamos en un cambio de paradigma de democracia representativa, votas cada 4 años, ellos hacen lo que quieren, nunca te piden opinión, a un paso de democracia participativa, con todo un cambio de paradigma tecnológico que deberíamos, y creo que es un sueño factible y cercano, caminar hacia una democracia participativa en tiempo real. Y me gusta hablar un poco de la idea de democracia en red, ¿no? Es decir, cómo es un nuevo paradigma democrático donde el poder puede ceder ciertas parcelas a redes ciudadanas que resuelven problemas que ellos desde arriba no consiguen resolver, que es demasiado burocrático o no ni siquiera saben cómo hacerlo. Entonces, caminar hasta esta democracia en tiempo real, democracia en red, democracia distribuida, estamos hablando mucho de redes distribuidas, veniendo desde Internet, desde la estructura de Internet, y esto en el espacio público y en la sociedad es una bomba. Es decir, oye, si vamos hacia una democracia en tiempo real distribuida, es que es alucinante, entre otras cosas porque los políticos sobrarían la mayoría, ¿no? Entonces, como me parece que es un sueño tangible y no tan lejano, y quizá vamos hacia un modelo de convivencia ¿no? De democracia representativa, a una participativa y a otra un poco más utópica, digital, como la que creo que tenemos muchos en mente, ¿no? Entonces yo creo que habría que ir por ahí. O sea, creo que es un poco la hoja de ruta deseable. Muy bien. En Latinoamérica, en Brasil y Latinoamérica en general, ¿qué sabe la gente del 15M? ¿Saben quiénes somos? ¿Saben lo que hacemos? Pues gracias a unos cuantos pesados que estamos hablando sin parar, yo creo que hay mucho interés. En fin, esto es una broma, no solo por los españoles o gente que le haya vivido o esté pendiente. Mira, al principio hubo mucha desinformación. Es que es muy fácil decir, oye, ¿qué está pasando en España? Un montón de gente en una plaza. Bueno, hay paro. Es decir, A implica B, causa-efecto. Los medios masivos no supieron entenderlo, ni aquí ni fuera, ¿eh? O sea, era una explicación muy sencillita. Era como, bueno, pues hay crisis y la gente está enfadada y ya está, ¿no? Poco a poco, sí es verdad que desde los grupos, desde medios independientes, desde sites independientes, desde plataformas sociales, en muchos eventos que va gente hablando, puentes y redes que se van tendiendo cada vez, bueno, hubo desde el principio un interés grande desde ciertas personas, y yo creo que han sido más las redes, las personas, los grupos, colectivos, ONGs, los que han empezado a tener más interés y han querido, oye, explícame esto, ¿qué está pasando?, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, esa primera semana que yo estaba fuera poseído, porque imagínate, en internet 24 horas, como la que se está yendo el sol, no puedo estar ahí cuando voy. Era como, me dediqué a publicar, a explicarlo fuera. Es decir, me dediqué a publicar en Alemania, en inglés, en Open Democracy, en toda América Latina, contactos que yo tenía, en portugués. Me dediqué diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer yo ahora? No puedo estar poniendo una lona en este minuto cero, pero me voy a dedicar a explicar. Y aparte yo tenía el contexto, o sea, venía de Leisinde para acá, yo le ponía todo esto, ¿no? Bueno, ha pasado esto los últimos 2 años, no es solo la crisis, no es solo el desempleo, y entonces intenté explicarlo y creo que estuvo muy bien, porque tuvo repercusión, me llamaban, en Alemania, por ejemplo, me empezó a escribir gente, oye, no había entendido absolutamente nada del 15M, y gracias a este artículo de Tagesspiegel, pues lo he entendido, y en Inglaterra, y en América Latina yo creo por idiomas se entendió muy bien, en Chile, en Argentina, pero había ahí un desconocimiento inicial. Yo creo que ha ido creciendo, porque claro, se dieron cuenta, oye, esto no son 4 campadas, esto no son cuatro personas protestando, esto es un movimiento que constantemente estamos viendo que están pasando cosas. Y esta gente no para, ¿no? Entonces, yo creo que el 15M Indignados, que es un poco la marca que se conoce más fuera, ha ido increciendo y incluso de una manera muy curiosa, porque al mismo tiempo que aquí hay gente de políticos de la derecha, de este coro mediático tan impresentable que tenemos en España, empeñados en deslegitimar, y estos tipos son los perroflautas, al mismo tiempo que se intentaba eso desde acá y como que, bueno, el 15M pierde fuelle, fuera es el contrario, yo creo. Es decir, cada vez es más referencia, incluso más que Occupy, como movimiento descentralizado, distribuido, que hace todo, que para desahucios, que lucha por la cultura libre, que hace documentales, que están luchando por la transparencia, que es internacional, que están intentando cambiar el mundo, que están creando nuevas formas de comportarse, que los tíos están investigando con el espacio de flujos de Castells, con el móvil, oye, hay una manifestación en esta calle, con este hashtag cambia de calle. O sea, que toda esta teoría digital que la gente conocía, ahora aquí se está viendo que es real, se ha hecho carne, ¿no?
Y yo creo que donde más, mucho más que en Occupy, que yo estuve también, y bueno, me encantó, pero lo vi muy atrás en ciertos sentidos, sobre todo como movimiento masivo de gente y de un país entero vinculado emocionalmente y tecnológicamente a algo. Entonces, claro, indignados, 15M, cada vez más. Yo creo que ahora se sabe bastante en América Latina lo que es. Lo que claro, siempre está el vecino del quinto, nada contra el vecino del quinto, pero metafóricamente el que ve la televisión, ve la CNN, compra un periódico los domingos, ¿y qué le van a explicar el 15M? Si es que quiere cambiar radicalmente el sistema, no solo de España, sino del mundo y del capitalismo. Entonces, es un poco la paradoja, pero sí es verdad que cada vez tiene más fuerza y ha creado un imaginario político muy interesante. Por ejemplo, en Brasil, donde yo estoy viviendo ahora, hay un gobierno, Rio Grande do Sul, que es Porto Alegre, es la capital, que siempre han tenido una tradición histórica de presupuestos participativos, de participación ciudadana, que ellos se alucinaron con el 15M y empezaron a estudiar incluso las herramientas del toma la plaza, el propongo. Es decir, propongo 4 perroflautas, llega un gobernador, llega un tipo con todo un background histórico, político alucinante y dice, esto me interesa. Y entonces yo creo que el 15M está empezando a generar prototipos de innovación ciudadana tecnológica que algunas personas fuera, con más visión que aquí, se las están apropiando. Oye, esto es interesante, joder. Si existe tecnología para que la gente proponga, pon un árbol en mi calle, o no quiero que cierres esta biblioteca, o esta fuente hortera no me la pongas aquí y quiero hacer otra cosa, pues entonces, digamos, ¿por qué no usarlo? Y entonces, bueno, la gente vota, las más votadas son ejecutadas por el gobierno. También un poco con el nuevo paradigma, el paradigma del experto, especialistas y ciudadanos, ¿no? Un poco quizá un modelo deseable también de, a lo mejor la inteligencia colectiva y la horizontalidad 100% no es viable de momento, pero esta convivencia de, oye, redes ciudadanas queriendo hacer cosas y nosotros ayudando a ejecutarlas, es viable. Y por ejemplo, en Porto Alegre tienen una fascinación increíble por el 15M, muchas personas, el gobierno, y creo que se van a empezar a replicar prototipos flexibles de participación, tanto en el espacio público, como metodologías de asamblea, como nuevas formas de relacionarse entre grupos diferentes. Yo creo que el ICM está generando toda una bomba de imaginarios colectivos digitales y que probablemente este efecto mariposa que lo estamos viendo ahora reproducirse fuera va a volver en algún momento aquí, ¿no? Cuando se acabe la distopía en la que estamos metidos, ¿no? Y bueno, por ahí va. Yo he visto imágenes y fotos de concentraciones de españoles delante de la embajada, los consulados en Brasil. ¿Tú has participado en alguna de estas movilizaciones o describe un poco cómo eran? Mira, justo esta primera semana, claro, a mí me montaron directamente en el grupo de Facebook como tú eres el coordinador del grupo. Y sí, sí, fuimos, o sea, participamos en Sao Paulo, llevamos a un montón de gente. No creo que fuese tan fuerte como en otros países, como en Londres o como en tal, pero sí que hubo en 7 o 8 ciudades. Y aparte estaban como muy descolocados la autoridad. Yo tuve que ir a hacer una gestión 3 días después y vamos, no me habían tratado tan bien en un consulado en la vida, ¿no? Como, hostia, sí, sí, por favor. Pero sí, hubo gente, hubo caceroladas, pasaban coches, se incorporaron algunos grupos brasileños. En Brasil es verdad que, bueno, yo después vine varias veces para acá, fui a Estados Unidos. Fue después de Occupy, donde los Occupy se exportaron más. El Occupy Río, Occupy Sao Paulo, pero sí, yo creo que había todo un fenómeno de españoles expatriados o que acabas de llegar o que llevan muchos años, que estaban pendientes de la situación y fue una especie de encuentro emotivo, una red de afectos de hostia, estamos vinculados a algo y yo creo que por primera vez mucha gente en el mundo empezó a tener orgullo. Después de varios años de ser español, me las están dando un día tras de otro, me están recortando derechos, el poder hace lo que quiere, había como una autoestima un poco por abajo y también de no pasa nada, nadie hace nada, mira, nos las están dando y no hacemos nada. Yo creo que había un orgullo colectivo distribuido en todo el mundo aparte de gente válida, de gente muy preparada, gente muy viajada, gente que hablaba idiomas, gente con paradigmas mentales muy abiertos, que normalmente la gente que está afuera se va por algo, ¿no? Se va huyendo de algo en general y en la historia de España se repite muchísimo. Los exiliados suelen ser los anarquistas o los pensadores o los creadores o los pintores, un tipo que se va, evidentemente existe la inmigración de salgo del campo y me voy a buscarme la vida, pero nuestra generación, que es gente joven, universitaria y tal, te encuentras a fenómenos por ahí por el mundo que encima no tienen trabajo aquí, ¿no? Entonces yo creo que era una especie de justicia poética
emotiva de juntarte con otra gente parecida a ti, vinculada a algo que estaba pasando en España y en todo el mundo, porque claro, también lo veías crecer como, wow, ¿qué está pasando? Se está exportando, hay acampadas en 150 países, se está hablando en medios de todo el mundo. Entonces, claro, era algo como muy grande del que tú formabas parte de una manera u otra, ¿no? De sentirte partícipe y ayudar en todo lo que podías. Yo, evidentemente, ayudaba mucho más escribiendo, estando en los grupos que estaba de activistas o tal, y liándola y publicando y traduciendo, que en el consulado. Yo fui un día, pero sé que hubo otra gente que estuvo por ahí, Era ¿no? muy bonito ver desde aquí lo que pasaba por ahí. Además, como estamos tan interconectados, ¿no? Había esta conexión permanente entre acampadas, ¿no? Y todo este flujo de información. Entonces era, me acuerdo, diariamente en acampada solo era enterarte. En esta ciudad ha pasado no sé qué, ha pasado no sé cuánto. Sí, y aparte era como de repente tuitas, estoy en el consulado, ha pasado un ciclista, un ecologista, tal, Acampada Sol te retuita y dices, wow, ya entra en un flujo mayor, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado a veces de, hostia, mi cuenta de Twitter es tendencia en Madrid, en esos días me pasó bastante, estando lejos, ¿no? Entonces era como, wow, te sientes ahí dentro de este nuevo mundo conectado, fragmentado de flujos, de conectados en espacios muy distantes y no al margen de estados-nación, al margen de partidos, al margen de todos los paradigmas viejos, ¿no? Entonces era algo como muy bonito, ¿no? Muy emotivo. Yo te digo que a mí fue una transformación sentimental y personal mía súper fuerte, de cosas por las que yo había estado luchando o me había olvidado un poco, pero wow, que eran parte de mí y que tal, estaban pasando en tiempo real aparte. Era como, yo no conseguía estar más de 5 minutos sin el streaming de TV Sol lleno y a todo volumen, ¿no? Era como... Entonces yo creo que mucha gente conectada en todo el mundo se quedó paralizada, alucinada. Yo no conseguía hablar de otra cosa, pero durante meses aparte, ya luego en España, aquí, con los grupos tal, luego en otros países, en México, no conseguía hablar de otra cosa. Era como... Porque claro, también estudiándolo desde dentro, estudiando las herramientas, estudiando cosas que estaban pasando con mucha atención, y se lo explicabas a un tipo en el bar y decía, wow, tío, esto es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un fenómeno de meterte dentro de una espiral de conexiones personales, activistas, redes de apoyo, redes creativas, que estás en muchos tiempos, en muchos sitios al mismo tiempo, ¿no? Yo ahora estoy aquí en España, pero estoy también en las redes de América Latina y me preguntan y estoy en grupos y te sientes allí de alguna manera, ¿no? Entonces, es un nuevo paradigma espacial y un nuevo paradigma temporal, ¿no? Es que es alucinante. Este ha sido el año de las listas de correo. O sea, de verdad que es una locura la cantidad de... No, hay listas de correo, y grupos de Facebook, y grupos de N-1, y de Anillo Sur, y Twitter, y en fin, etcétera, etcétera, y wikis, y cosas que estás en 40 cosas al mismo tiempo. Y me parece bonito poder estar en todas partes. Es decir, por no esforzarte y decir, oye, pues estoy ahora mismo en Singapur o estoy en Francia, como le pasó a Silvia en Bootcamping, y puedo aportar esto. Entonces, como estoy allí también de alguna manera, y estoy hablando de ello, y estoy traduciendo a otros idiomas, y estoy vinculada emotivamente a mucha gente. Y claro, yo es que aparte mi gente estaba, todo el mundo estaba dentro, ¿no? Era como, wow. No, no, fue muy bonito, realmente fue fantástico. A mí me pasó que todo el mundo que conocía del ámbito de la cultura libre y la lucha Sinde, yo también venía un poco por Sí, ahí, todo el mundo estaba ahí, pero todo el mundo. O sea, claro. la mayor parte de la gente que conocía estaba ahí metida. Fue alucinante. Y después también cómo se ampliaron los círculos y las amistades, ¿no? Yo ahora en la ciudad conozco mucha más gente que antes. Eso me parece increíble. Mira, por ejemplo, yo, pues algunos de los amigos más clásicos del instituto y tal, pues no todos estaban en este rollo. Y me pareció muy bonito como gente que estaba totalmente ajena a cualquier protesta, a cualquier lucha, a cualquier activismo, a cualquier alzar la voz, me empezaban a llamar o a mandar emails increíbles de, oye tío, lo que está pasando y tú qué sabes. Y era como ver como mucha gente que se había sentido tocado en lo emotivo y también, oye tío, voy a exigir mis derechos. Y como mucha gente se politizó desde lo horizontal, activismo, redes, y se empezó a diferenciar entre partido político, política y política nosotros. La política somos nosotros, no son ellos, ¿no? Entonces me pareció increíble y la transversalidad de los grupos y las nuevas amistades que yo conocí en este último año ha sido increíble. Es de un montón de gente que dice, ¿cómo he tardado yo tantos años en conocer a esta gente tan interesante, joder? Iba siempre a un bar con los mismos amigos. Yo creo que eso ha sido muy, muy bonito, de mezclar grupos, circularidades, transversalidades de muchos países diferentes también. Ha sido como... Y de disciplinas diferentes, porque yo creo que en España había un deje de, venga, los cineastas toman copas con los cineastas y los periodistas con los periodistas. Y eso se ha explotado en 40.000 pedazos, ¿no? Y eso es y también la sociedad empieza a cambiar por detalles como este, ¿no? Ujú. ¿A ti qué te parece que ha hecho mal el 15M? Ya sabemos que el 15M no lo podemos definir, estoy de acuerdo, pero
Intenta pensar algo que no te guste cómo se ha hecho, o que te parece un error, o... Yo creo que desde el principio, bueno, quizá en el principio no tanto, este primer mes, creo que hay un problema comunicacional, es decir, de traducir conceptos, ideas, de traducir estéticamente, nos ha faltado quizá una reflexión estética en cierto sentido, no desde la estética como algo bonito, sino como proceso comunicacional de quiero llegar a este lugar, quiero explicarle a esta persona lo que estamos haciendo, que puede formar parte de ello, llegar eso de nuevo al vecino del quinto, o a medios masivos, o a gente más clásica, o a gente que no lo ha entendido del todo. El otro día hablaba con un amigo fotógrafo que entiende mucho la primavera árabe, pero no entendía absolutamente nada del 15M. Entonces, porque también ha estado fuera y no se ha esforzado en escuchar. Entonces, ser un poco más sugerente, ser un poco más... insistir en este traducir lo que hacia dónde vamos, cómo lo queremos conseguir. Y luego yo pienso que en los últimos tiempos, en este 12-15M, ha habido algunos errores de... Vamos a ver, el poder tiene muy claro que ellos quieren criminalizar, quieren prohibir el espacio público. Si hay un botellón de católicos no pasa nada, pero si hay 10 personas hablando de política es serio. Entonces no le gusta que haya asambleas. Está intentando llevar a un callejón sin salida al movimiento y en cierto sentido pienso que se ha entrado. Es decir, la policía te pega, sales corriendo, vuelves a la plaza, reivindicando al final que te dejen estar en la plaza. Oye, pero no estamos hablando de desempleo, no estamos hablando de los bancos, no estamos hablando de participación política. Dejemos de hablar de solo de la plaza, que es súper importante, ¿eh? O sea, a mí lo del espacio público, de hecho, creo que es uno de los ejes del 15M, fue una gran venganza colectiva de estos 10 últimos años de el espacio público como algo de mercantil, como un espacio de flujos, pero de flujos de que una persona pasa hacia una tienda a consumir, algo totalmente inhóspitos, con muy poco mobiliario urbano participativo, estas plazas públicas que desde, ¿no?, desde la polis y los foros, también desde la Edad Media, los juglares, todo lo que era el burgo medieval, yo me dediqué incluso a leer las ordenanzas de Carlos V, 1523, con la que construyeron todas las ciudades de América Latina. Entonces era como eso, era alucinante como en 2 párrafos la plaza siempre ha sido, en Europa y principalmente en España, un punto de encuentro, de conversaciones, de sociabilización y de discusiones políticas incluso. Entonces, toda esta venganza del 15M de ocupar las plazas también viene de muchos años de estar martirizados. Hoy está prohibido hacer todo, en la Ordenanza Municipal de Madrid está prohibido correr, en Barcelona, que hay playa, no puedes tener camiseta, en un pueblo de Galicia no puedes pararte en la acera a hablar con un vecino. Tienes que o irte a un centro comercial o a un bar a emborracharte, tienes que consumir, la consumocracia, es eso lo que quieren. Entonces, claro, yo creo que ahí, evidentemente, el espacio público ha sido súper vital, súper importante, ha sido algo como uno de los ejes, incluso de revolucionarios, de asambleas ha habido durante muchas décadas, pero un espacio público vinculado a una ciudad y ya con tecnología vinculado a un espacio digital, es como la gran explosión del 15M. Lo que pienso, volviendo un poco a los problemas, que eso, que caer en su juego, caer en el juego del poder, de perseguir cualquier mínima reunión en el espacio público, y que hay que luchar contra ello, está claro, ¿no? Pero a lo mejor se puede hacer de una manera un poco más inteligente y cuando ellos van a perseguirte la plaza, la vacías y estás en las redes o estás en otro lado. Y a lo mejor hay que ir al shopping center, al centro comercial y liarla dentro de una manera lúdica, no sé, es decir... Y no es que piense, yo creo que el 15M ha sido una fábrica general de imaginación, de creatividad, de virales en internet, ha habido una explosión mágica de tantas cosas, que pienso que lo ha hecho bien, ¿eh? Pero pienso que se puede hacer más todavía, más, incluso comunicarlo, es decir, porque haces una acción de protesta de metro de lujo para protestar en Madrid contra el alto precio de los billetes, pero a lo mejor lo ven tus amigos y eso no ha llegado a todo el mundo. Pienso que el 15 ha hecho cosas maravillosas, que yo estoy hablando de ellas mucho, de muchas acciones muy, muy buenas. Pero creo que quizá ahora esté en el punto de inflexión que tiene que ir hacia otro lugar, ¿no? Estos últimos semanas que hemos visto el Occupy Mordor, el rescate ciudadano, el 15M para rato, creo que esto me interesa mucho. Esto ya son, oye, mira, estamos haciendo cosas, vamos en esta dirección, nos interesan las plazas, la asamblea, pero tampoco tenemos que entrar en ese círculo cerrado de, bueno, estamos en la plaza, nos enrocamos y el ejercicio de nostalgia no es nada bueno, nunca es bueno, ¿no? Es decir, el 15M es presente, es futuro, es otro paradigma social, otro paradigma político, otro paradigma de participación ciudadana, de inclusión, otro paradigma solidario. No es un conjunto de memorias, no es un conjunto de fotografías que yo me hice en la plaza, en el consulado, con mis amigos, es muchísimo más que ello, que es una suma de, pero pienso que
quizá uno de los errores de una parte es entregarse a la nostalgia y a lo que fue, y no pensar en lo que vamos a hacer, que realmente está todo por hacer, ¿no? Me gustaría que me contaras ahora tu experiencia personal en el 15M. ¿Qué es lo mejor que has vivido y lo peor que has vivido desde el 15M y en relación con estas movilizaciones? Uf. Y después, además, te voy a pedir que me cojas un momento de los buenos y me lo describas. Pero me lo describas como si yo nunca hubiera visto ninguna imagen, ni no sé de lo que me estás hablando. Solo que te digo, me lo cuentes como un relato. Entonces dime eso, lo mejor, lo peor. Mira, lo peor, por un lado, haber comprobado que existe una represión del Estado policial tan brutal, tan fuerte, inconsciente, a personas que no se lo merecen. Todo esto ha sido muy duro. También muy complicado para mí ha sido el intentar explicar algo a alguien, yo con entusiasmo, intentando transmitir unas ideas, una nueva forma de hacer sociedad, hacer política, hacer cultura, de hacer afectos, y haberme encontrado con alguna pared o con algún, no, como con este amigo mío el otro día, aquí no pasa nada, esto es un desastre, son 4 cupas hippies. Hostia, tío, y gente incluso cercana, ¿no? Lo que podría ser el 15M. Eso me ha hecho un poco de daño a veces, viendo que no solo mi entusiasmo, sino que ideas palpables y hechos y cosas que el 15M ha conseguido, o nuevas formas de hacer cosas, o stop desahucios, que llega un tipo y te lo, esto es una tontería, porque, nada, ¿no? Eso para mí ha sido bastante duro, en general. Y lo mejor, pues, bueno, todo lo que contaba antes un poco, de redes de afectos, nuevas amistades, nuevos grupos, pensar que todo es posible, que no estás solo. Creo que todo esto ha sido una transformación personal, social, grupal, que en mi caso ha sido muy, muy importante. Y momentos hay muchos. Yo sí que recuerdo uno que me marcó mucho. Estábamos en el 15O, que creo que fue una manifestación global brutal, alucinante, mucho más grande de lo que yo y muchos nos esperábamos. Bajamos desde Latina, venía con la gente de Asamblea Austria, y entonces fue llegar a la Puerta de Toledo y ver la columna del sur, la de Moncloa. Estábamos esperando con el cartel aparte debajo de la Puerta de Toledo, y eso fue como súper emocionante, de wow, mucha gente abrazándose, como todos estos encuentros de columnas. Y luego ir bajando embajadores a Atocha y ver que había muchísima gente, y me encontraba gente, amigos de Barcelona, amigos de aquí, era como wow. Yo creo que ha habido muchos, pero este en concreto de la Puerta de Toledo a mí me dio una dimensión personal, social, global de wow, esto es increíble. Este fue muy, muy emocionante, yo creo que fue muy emocionante. Yo estaba allí también. Me acuerdo de mirar la calle de Toledo para abajo y mirar incluso el río y tal, y era una marea de gente que se perdía hasta el río. O sea, era impresionante aquello, y seguía viniendo gente y tardaban en pasar. Uf, Y, no, y fue bueno. desde Atocha, parada, muchísima gente en todas partes. Yo ese 15 lo vi muy intensamente, hasta porque vi que era mucho más grande de lo que pensaba. Empecé a ver la manifestación como algo de flujos también, de oye, mucha gente saliendo del flujo principal, yéndose hacia un recodo, porque estaba lleno y porque estaba leyendo en Twitter. Oye, este hashtag me dice que la Gran Vía está petada, entonces vámonos por otras calles. Entonces vi que era algo como esta inteligencia colectiva, ¿no? De neuronas conectadas a un cerebro mayor, todo esto que estamos hablando en los últimos tiempos, del enjambre conectado, que realmente yo que vengo de estas lecturas y Kevin Kelly y todo lo que es mundo digital, digamos que lo he empezado a ver, a tocar. Es como, coño, la inteligencia colectiva es esto, ¿no? El enjambre, de todo esto que veníamos un poco de la teoría, de la cibercultura, que yo realmente soy bastante cercano y me ha gustado siempre mucho. Era como, lo estoy viviendo en mis carnes. Ya la Smart Mob de Reingold es esto, no es la ciberturba de Urrutia, es esto, no es una teoría y un parrafito, es algo que es real, es algo que funciona, y de una manera imprevisible, conectados de eso, afectos, corazones, hombres y máquinas, este mundo híbrido, cyborg, todos somos ya un medio cyborg con un móvil, no vamos, los cyborg no eran estos robots medio hombres, medio tal, pero sí estamos conectados a otra red mayor, donde hay afectos y tecnología. Y en el 15O yo lo vi muy claro, ¿no? Volviendo un poco a los errores, me pareció muy importante el 15O, por ejemplo, de un día de acción global alucinante, decir estamos aquí. Después del 15M llegó Occupy, llegaron otros movimientos, Indignados Chile, o sea que ha tenido una influencia real. Estamos juntos, ¿no? Pero yo creo que también si no hay algo un poco más concreto, me recuerda un poco al movimiento antiglobalización, que no lo he comentado, pero yo también participé bastante.
sobre todo 2000-2001, estaba en Barcelona viviendo en la época, había manifestaciones de 1 millón, fue un momento muy interesante, pero que acababan siendo grandes manifestaciones. En la época ni siquiera había blogs, estábamos mucho menos conectados. Y me recordó un poco, coño, si hacemos otro 15O igual, sin cosas más concretas o distribuidas, no sé si es un error. Es decir, este 12M evidentemente había que hacerlo como ejercicio del primer año y vamos para adelante. Pero si no va asociado a cosas un poco más palpables, concretas, aunque sean distribuidas y muy diferentes, ¿eh? No te estoy diciendo que haya solo una petición o un consenso de mínimos, pero que es un peligro. Porque yo viví también mucho foros sociales, estuve en toda la antiglobalización, en España, en Brasil, viví Indymedia, vi cómo creció los medios alternativos, o sea que eso también en la época ya estaba muy metido. Y me decepcionó un poco, es decir, después de los últimos foros sociales, yo recuerdo el último que yo estuve, Porto Alegre, fue 2005, 2006, bueno, luego fue un proceso interesante de irse a África y tal, pero vi cómo se fue diluyendo, incluso yo escribí del último de Brasil, 2009, enero, que al final no pude ir, yo estaba en Madrid, y yo ya vi que estaba cojeando de alguna manera. Entonces, quizá otro de los peligros es volver a un ciertos movimientos que ya se han hecho y que funcionaron en cierto sentido, pero en otro sentido no. Entonces, buscar nuevas fórmulas. Eso que es Sí, más lo estamos importante. pensando, ¿no? Uno de los lemas de este 12M ha sido el reinicia 15M y bueno, se está pensando cómo seguir, cómo reinventarnos, incluso quizá cómo liberarnos de esa marca 15M. A lo mejor es tan fácil como eso, no lo sé. Sí, no, yo estoy hablando bastante con mucha gente del 15M, de pensar en algo, abrir nuevos caminos. Por un lado, de crear nuevas utopías. La gran macroutopía del mayo del 68, de eso ya no existe. O sea, ahora estamos en microutopías, microluchas distribuidas y conectadas y es mucho más interesante. Que hay unos valores compartidos con el pasado y con las luchas, claro que sí. Pero pienso que hay que generar primero nuevos imaginarios, tanto escritos, intelectuales o de facto, de acción. Vuestro documental, este proceso que estamos viviendo, es un camino de que se pueden hacer cosas desde otra lógica. En espacio público, redes ciudadanas, campo de cebada, solares abandonados gestionados por redes ciudadanas, ciudadanos, o sea, generar un prototipo real, palpable, que llegue un momento que el poder un poco vacío que vea que está funcionando, que pueden apropiarse de ello, que tengan que hackearlo, que se haga tan bien. Entonces yo creo que va un poco por ahí en muchas direcciones y evidentemente lo de la marca 15M, si se consigue todo lo que el 15M tiene entre manos, quiere, aspira, sueña, si se camina en esa dirección distribuida de ir consiguiendo pequeñas cosas para un día conseguir algo muy grande, es que a lo mejor lo interesante es que se diluya la marca, que un día desaparezca y nadie hable de 15M, sino que hable de una sociedad en red. Yo incluso cuando escribo en mi blog o tal, a veces digo, voy a escribir 15M en un párrafo y digo, no, pongo sociedad en red. O sea, no voy a insistir en esta marca porque ya se sabe que es 15M, que estoy hablando del 15M, pero como legitimar y ampliar y hacerlo crecer. Es decir, no es solo 15M porque desde el otro lado lo intentan reducir, lo intentan cercenar, lo intentan machacar. Entonces, cuando ya les hablas de sociedad en red, se quedan como los trolls, nuestros grandes amigos trolls de nuestros blogs, se quedan descolocados. Yo recuerdo un día aparte que esto fue muy divertido porque hablé del Media Lab Prado en mi blog y entonces empecé a hablar de un montón de cosas que están haciendo, coordinación en red, no sé qué, el del Procomún, y de repente entra un troll, el típico, oye, pues es que sois unos hippies, cabrones, no sé qué. Y yo, claro, hackeando, oye, perdona, el Media Lab es un espacio del Partido Popular gestionado por... No te atreverás a insultar al partido que gobierna este país. No era eso, sí, me parece muy interesante. Entonces, a lo mejor, me refiero, si ahí... cuando hablas de 15M, simplemente te dedicas a explicar lo que hace y hablas de una sociedad conectada en red, con unas redes de apoyo, a lo mejor hay mucha gente que dice, coño, me interesa, estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, no es que sea un peso la marca, porque pienso que tiene una buena salud, joder, 68% de apoyo y eso que ha bajado, es la institución española más respetada. Por favor, o sea, es que vamos a ver qué otra institución de la monarquía que hace elefantes a nuestros políticos tienen este apoyo, ¿no? O bancos, o... Entonces, bueno, no es que la marca... Pero claro, a veces puede llegar a pesar, ¿no? Decir, bueno, 15M, eso ya fue, ¿no? ¿Qué está pasando? No están haciendo nada, estos indignados, unos pesados. Hay que pensar un poco, no sé, no creo que haya una fórmula, hay una receta... Es un poco el proceso del que estamos hablando, pero sí que me parece interesante que se hayan sacado a colación
asuntos de los que se hablaba poco o mal. El Procomún me parece uno de los grandes asuntos del 15M, tanto en el espacio público como bienes colectivos gestionados de otra forma, cosas que no son de nadie y de todos al mismo tiempo. Entonces me ha parecido eso por un lado, o el copyleft, ¿no? Es decir, que hablamos mucho de la revolución copyleft. Y claro, se han empezado a hablar de ciertas cosas y se han empezado a utilizar dinámicas digitales, a mí es lo que me interesa un poco más personalmente y dentro del 15M también, dinámicas virtuales que van al territorio, cómo se replican estas lógicas de participación, adhesión, de redes, cómo trabajamos en red y cómo eso ha salido del sofá y cómo se está aplicando, hablando del software libre, por ejemplo, estamos hablando de ciudades de código abierto, cómo funcionarían los 4 principios de Richard Stallman en el territorio. Hostia, pues entonces creo que hay un imaginario nuevo ahí interesante y el copyleft aplicado a otros ámbitos, campos. Nadie esperaba, ni siquiera Stallman, que el copyleft se iba a aplicar a tantas cosas, ¿no? Y el 15M, quizás hay 2 palabras que a mí me interesa destacar, pero como un copyleft me parece que son 2 de las importantes. Sí, sin ir más lejos, este proyecto cultural de documental web y libro está basado en terminología de software. Entonces nosotros cuando hay un proyecto nuevo dentro de 15m.cc, decimos que es un fork. Y nuestro proyecto decimos que está en beta. O sea, nos hemos apropiado de esos términos del software libre o del software libre. Total, y la sociedad lo está haciendo. ¿No? Lo del beta ya hay políticos y gente que está empezando a entender lo que es el beta, en un estado en continua mejora, no te interesa hacer algo definitivo, sino el proceso. Todo esto se ha impregnado bastante y yo creo que en el caso del 15M, yo fíjate, recuerdo que escribiendo en el blog, ese mes de mayo, junio, un amigo periodista, no digo el nombre, majete, me decía, Bernardo, tú estás como muy flipado, tío. A mí esto de internet no ha tenido nada que ver el 15M. Era como, esto ha venido del paro, del tal, y bueno, sí, el descontento. Y luego esta persona, pues ya está más metida, ¿no? Es decir, que había, yo creo que en el caso del 15M español fue totalmente redes, territorio, que es una narración no lineal, por supuesto, que no tiene explicación, que no me gusta tampoco cuando alguien dice, oye, pues esto vino de la LISINDE para acá. Bueno, vino de la LISINDE, de otros aspectos, de espacio público, vino de Juventud Sin Futuro, la crisis algo influyó, está claro. Fue un conjunto de cosas no lineales, fragmentadas, circulares, colectivas, rizomáticas, que es infinitamente más interesante, es lo que lo hace interesante. Si pudiésemos explicar el 15M como la Revolución Francesa, pues sería un coñazo, es decir, que estamos en otra época, estamos en otro paradigma, estamos en otro siglo, en otro milenio, en otra era, es que estamos en otro lugar radicalmente diferente, no te sirve nada intentar explicar el 15M desde el mayo del 68, ni siquiera desde la primavera árabe. Claro que tiene una simbología y la plaza y redes, tal, pero es algo muy propio, muy sui generis, y yo creo que ha sido la primera revolución híbrida de la historia de la humanidad, con mucha diferencia y muy interesante. Yo estuve en Occupy, por ejemplo. Yo estuve en Occupy en octubre, al final. Y aparte, yo muy desde el principio, yo vi cómo se cocinó, yo soy amigo del director de arte de Adbusters, y desde el 15M paliza, oye, tío, lo que está pasando en España. Y yo vi crecer el Occupy desde agosto, probablemente fuese de los primeros que tuitase en español de esta historia, yo estaba muy pendiente, luego amigos míos fueron a Nueva York el 17 de septiembre y había 100 personas, pero bueno, digamos que es un movimiento que lo observé con muchísimo interés, estuve allí, conocí a gente de News, Open Source, y lo vi mucho menos completo, menos fuerte, y fíjate que me gusta mucho, ¿eh? El concepto de Occupy tiene muchos puentes con el 15M, cómo están resolviendo con wikis problemas colectivos, es bastante hermano, ¿no? Un movimiento bastante hermano, pero claro, es un movimiento que no es masivo, es minoritario, o sea, en Nueva York no es lo que es Madrid o Barcelona, o sea, aquí es un movimiento de un país entero, y con una simpatía gigante. En Estados Unidos el 68% no está a favor de Occupy, primero porque no lo han entendido. A lo mejor aquí tampoco han entendido todo. Ni lo estamos entendiendo del todo, porque a lo mejor no se puede entender. Pero vamos, que me parece como la revolución más interesante, híbrida, incomprensible, imprevisible, que nos puede llevar a lugares insospechados y muy interesantes, sin duda. Y está sembrando unas semillas realmente muy, muy interesantes en la sociedad, ¿no? De todo lo que ha pasado desde el 15M, ¿a ti qué te parece que es lo más importante? Lo más importante, wow. Hombre, lo más importante, por un lado, el que la gente se haya dado cuenta que se pueden hacer cosas. Es decir, que tú no
no basta con que te quedes en el sofá, es decir, que hay algo que si tú luchas por ello y vas a por ello y quieres desarrollarlo y sobre todo desarrollarlo con otros, es decir, que no estás solo, que quizá esto es lo más importante, que se ha roto el paradigma de la sociedad individualista, del yo con mí mismo, con mis recursos, con mi jubilación y que el otro no me interesa tanto, que se haya roto este paradigma incluso de mercado, de que las lógicas del mercado, del lucro, que hayamos empezado a hacer cosas juntos, a construir cosas juntos, que hayan salido todas estas redes de apoyo solidario, ya sean desahucios, ya sean otras. Yo creo que esto quizá esto sea lo más importante, la revolución de lo colectivo, ¿no? Y aparte colectivo como diferenciado a revoluciones comunistas, todo el pasado, que veo en cada debate que hay en librerías, que todo el mundo se pelea, no, porque lo común y lo comunal y los comunistas, quizás sea la revolución de lo colectivo, ¿no? Y por un lado de lo digital y lo real, y que se haya hecho carne estas dinámicas del mundo digital, del software libre, de lo compartir, de la colaboración, como eje de un nuevo sistema, de un nuevo paradigma económico, me parece quizá lo más interesante. Porque claro, te puedes analizar fríamente, claro, es que nos gobierna el PP, solo con 1 de cada 3 votos, la ley electoral es impresentable, la monarquía, corrupción, Bankia, si te pones a pensar fríamente desde una lógica vieja de objetivos y qué has conseguido. Oye, pues a lo mejor hemos conseguido muchísimo más de lo que parece. Y microluchas, microobjetivos, solo que haya tantas personas que estaban solas o desanimadas y que ahora se hayan metido dentro de un proceso y sonrían y piensen que las cosas son posibles y que no todo está perdido, me parece un logro gigante, que no sé. Yo ahí siempre soy un poco polémico cuando me viene, no, porque el mayo del 68, tal. Y bueno, pues vamos a analizar fríamente el mayo 68, amiguete. ¿Qué consiguió el mayo 68? ¿Tumbó un gobierno? ¿Cambió el sistema económico? Pues tampoco. Pero sí creó un imaginario y un afecto y una historia. Entonces, yo creo que esta es un poco incluso más importante que el mayo del 68, por imaginario que se está creando y aunque no nos estemos dando cuenta ahora, se está relatando y desde fuera lo están viendo y de aquí a 4 o 5 años vamos a tener ya una narración del 15M como más sólida. Pero claro, a diferencia del mayo del 68 es que se están consiguiendo cosas concretas, así en barrios, en asambleas, en hospitales, en redes de apoyo, en desahucios, en nuevos modelos económicos, colaboración, nolotiro.com, propongo, óigame, mucha innovación social con tecnología desde otra lógica, Fixmedia, Goteo, que es hijo del 15M, aparte yo soy un flipado del tuitómetro de Platonic, que claro, con todo el mogollón de cosas que pasó, pues bueno, habían tantas, pero a mí me dije, hostia, tuitómetro, y aparte como paradigma de participación híbrida, plazas y redes, esto va a iluminar el camino a la democracia. Entonces, todas estas cosas, que aparte hay estudiosos en todo el mundo que están ya, sociólogos, antropólogos, economistas, gente de la cultura digital, que están haciendo tesis y que están escribiendo en español, en inglés, en francés, en portugués, en italiano, y gente que te sigue en Twitter y dice, ¿y este tío quién es? Coño, está en Harvard estudiando esta historia y aquí hay 4 políticos que hablan de perroflautas. Entonces, es realmente una historia muy fuerte, una revolución híbrida, que a lo mejor no es revolución, estamos en la discusión, ¿es movimiento, revolución, es proceso? Pues a lo mejor es otra cosa diferente. Y de aquí a unos años sabremos qué es, ¿no? Y tenemos nosotros que buscar la definición y decir qué es, qué no es. Es decir, no nos sirven. Yo al principio pensaba que el 15M era una nueva. Te cuento ahora, cuando yo estaba en las redes de franconamuerto.com buscando aliados para liarla, me di cuenta que no, que nuestro virus no funcionaba y eso que habíamos hecho un manifiesto partidario tal. Y yo pensé, bueno, es que claro, estamos en otro nuevo lenguaje político. Pero ahora no estamos en un nuevo lenguaje, estamos en una nueva gramática. O sea, el 15 es una nueva gramática de acción social. Y a lo mejor más que gramática es algo más fuerte todavía, más el suelo de todo, que ha cambiado todo. Entonces, es una nueva gramática de acción, una nueva gramática para entender cosas y explicar cosas. Entonces, los conceptos viejos o los reciclamos y los remezclamos o no nos sirven para casi nada, ¿no? Yo creo que es un poco uno de los desafíos, decir, oye, dejemos de hablar de izquierda, derecha, comunismo, tal, neoliberalismo, sí, que está ahí, hay que entenderlo, pero vamos a crear otras cosas, vamos a hablar de un nuevo paradigma e intentar entenderlo como que estamos creando algo nuevo, no solo como que, bueno, estamos replicando la primavera árabe y de aquí esto el mayo 68 y el paro y bueno, pues ha pasado. No he visto yo pasar estas cosas y fíjate que joder, que he visto muchos movimientos y he estado en toda América Latina y zapatistas y foros sociales y antiglobalización
Y también viví en la época eso con entusiasmo, la antiglobalización, como esto es nuevo, esto es diferente, y hay 1.000.000 de personas en la calle y tal, pero esto es otro paso más, y con otra tecnología. Eso, mira, por ejemplo, hablaba con unos amigos argentinos en octubre, y yo, pues como siempre, yo entusiasta, así con mucha energía, poseído por 15M, la revolución híbrida, no sé qué, no sé cuántos, y empezó a hablar de la revolución del copyleft y el procomún, y me decía, boludo, no te entiendo nada, ¿qué me estás contando? Esto ya lo hicimos en el 2001 en Argentina. Y yo le decía, pues no, o sea, lo hicisteis analógicamente, ¿no? Porque yo soy un gran admirador tanto de Argentina como de muchas de las cosas que pasan en el 2001. La efervescencia social argentina, la creatividad, el que todo era posible. Se hunde el planeta y lo remontamos desde cero. Que eso fue... Y a mí, por ejemplo, en la crisis, cuando yo estaba aquí, en 2008-2009, que aparte vine con un acometido para público, con una posición buena para hablar de la crisis y de otro modelo, y no pude. Y para mí fue una frustración ver que no estaba pasando nada. Estos 2 años, 2009-10, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, nadie hace nada. Y entonces, esto venía a cuento de Argentina 2001, que claro, de repente todo explota y todo empieza a pasar. Y claro, algunas de las cosas que hicieron, los bancos de trueque se hacían en Argentina, pero no digitales, no había una conexión híbrida y con herramientas libres. Entonces, esto es una suma, evidentemente, de muchas cosas que han pasado, y Argentina, y zapatistas, y V de vivienda, y un montón de cosas, ¿no? Pero claro, es algo nuevo, y yo creo que tenemos que esforzarnos en pensarlo como un nuevo paradigma, con nuevas definiciones, y crear incluso nosotros estos conceptos y estas nuevas, pues vale, el enjambre conectado me interesa, pero vamos a hablar de un enjambre, yo hablándole a pedos polis, estoy leyendo un poco Aristóteles, un poco el pasado de las polis griegas, y claro, todo esto de lo que es la plaza Copyleft, la plaza que en streaming en tiempo real hay 40.000 plazas en el mundo que son pequeños espejos, ¿no? Entonces, caminar un poco tirando de definiciones clásicas hacia otras nuevas, y sobre todo los pensadores de los últimos 20 años. Si es que los pensadores ya no me interesan tanto los del pasado como Bifo, Berardi, Pierre Levy, Castells, Stallman. Estos son nuestras referencias. Bueno, de Guattari, de Félix Guattari, de Les Paraquí, son los que van a pasar, de aquí a un siglo van a estudiar cuáles son los pensadores que intuyeron, pensaron en el nuevo cambio de era. Pues no era Ortega y Gasset, y no eran Nietzsche, no eran otros, que hay que conocerlos y es importantísimo. De hecho, yo estoy leyendo, empezando a leer cosas clásicas, muchas que ya había conocido, y es muy interesante, pero los pensadores de nuestra época vienen de Guattari para acá. Y son gente que están observando y contando cosas muy interesantes. Pero yo creo que incluso podemos reciclar esos conceptos de ellos, ¿no? Es decir, vamos un poquito más allá, vamos a crear algo propio, vamos a crear un imaginario, vamos a intentar mezclar emoción y cerebro, vamos a intentar hacerlo de una manera fresca también, ¿no? Que sea... En Brasil hay una palabra que me gusta mucho que es empolgante, es tipo como que es muy atractiva, que es fresca, es como... Esto es como algo que me atrae, que me meto, que me subo al barco, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer eso e incluso mitificar. ¿Por qué no? Se ha mitificado el neoliberalismo desde el principio, se ha mitificado la ley del mercado y la riqueza de las naciones. ¿Por qué no mitificar lo que está pasando? Es decir, si vivimos de mitos, somos mitos. Entonces, el mercado y ellos lo han hecho muy bien, los políticos lo han sabido hacer siempre, ¿no? La democracia como algo que no se puede tocar, el mito democrático, ¿no? Pues bueno, vamos a mitificar otra democracia en red y otro tipo de gramática social que estamos creando. Entonces, yo creo que hay que esforzarse en eso. Yo estoy hablando con mucha gente y mucha gente está en ello y poco a poco... Pasa que a veces estás tan dentro de esta historia que cuesta, ¿no? Que está bien separarse, salirse un poco... Pero bueno, en fin... me he ido por las ramas, ¿no? No, muy bien. De eso se trata estas conversaciones, ¿no? De sacar todo lo que... Vamos a ir acabando ya, Bernardo. Por último, un poco, ¿tú qué futuro crees que tiene el 15M? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? Otra pregunta en millón, ¿no? Así... Es que de eso yo... No creo que... Creo que nadie lo va a saber. Nadie sabe ni podemos tener una certeza de hacia dónde va este movimiento o lo que sea. Lo que sí que creo que se han generado unas prácticas sociales, unas interacciones humanas, unas herramientas digitales, se han creado unas dinámicas, unos procesos tan fuertes que eso es indestructible. Es decir, eso ya no tiene vuelta atrás. Entonces, que se va a llamar 15M, que se va a llamar de otra manera, que de aquí vaya a surgir otro modelo democrático, o va a llegar de aquí unos años hasta un partido y que va a dinamitar todo porque todo eso que se ha creado desde la base encaja.
No lo sabemos, pero que estas nuevas dinámicas, procesos, diálogos, formas de hacer cosas, esta ciudad en beta, ciudadanía en beta, esta forma de solucionar todo desde otras lógicas es indestructible y no tiene vuelta atrás. Yo estoy hablando en los últimos tiempos de un concepto que me gusta mucho, que es la adocracia. Adocracia como versus burocracia. La adocracia como un grupo flexible, rotativo, multidisciplinar de personas resolviendo un problema concreto de una manera mucho más ágil, flexible y mejor que un burócrata. Viene un poco de la teoría y de la ciencia ficción de Cory Doctorow. Y ahora este año se está empezando a hablar de adocracia, bastante. En el mundillo hay la Bienal de Estambul de septiembre es adocracia, yo he escrito un texto ahora, se está empezando a hablar porque realmente se ha mostrado de una manera real que haciendo cosas desde otros ángulos, mezclando gente de disciplinas diferentes, expertos y... No me gusta la palabra aficionado, me gusta la amateur en francés o amador en portugués. La gente que hace algo porque ama algo, es decir, estos amadores, amateurs, todo en conjunto puede ser mucho más interesante para resolver problemas de la ciudad, de la democracia, sociales, en fin. Y creo que es un nuevo modelo abierto de innovación social que es imparable. O sea, me parece a mí que no nos tenemos que preocupar tanto por qué será de, sino continuar haciendo cosas para que sea indestructible de verdad, ¿no? Y que el poder nos tenga que hackear. Hoy esta gente lo hace tan bien que me quedo con todo. Venga, aprobado. Me voy, dejo el ministerio, yo ya no soy político y me pongo a currar con vosotros. O sea, hacerlo tan bien que nos hackeen de una vez, ¿no? Puede ser verdad. Patricia quiere saber cuál ha sido el tratamiento de los medios en Latinoamérica, en Brasil en concreto, del 15M, ¿no? Uh-huh. Yo en aquel entonces vi que no se estaba publicando casi nada y empecé a llamar a colegas, periodistas, tal, jefes de... Oye, Alessandre, ¿sabes lo que está pasando? Y yo, pues sí, la ley Sinde viene de ahí, no sé qué. Hubo solo un caso del estado de Sao Paulo que hicieron una portada espectacular, el suplemento de tecnología, viniendo desde la revolución en red. El resto ha sido muy superficial, medios de masas, el paro, el desempleo. Ya hasta me enfadé muchísimo porque Globo solo habló el día que la policía dio los palos en Barcelona y ya me respondió un amigo, mira, sí que están hablando. Y digo, hombre, no, esto no explica nada, no da contexto, es policía, represión. Luego se ha ido hablando un poquito más, pero más en medios alternativos. No ha habido un tratamiento, en Brasil no ha habido un tratamiento bueno, los medios masivos son muy fuertes y no quieren entenderlo. Sí que he estado pendiente de otros países, se ha hablado un poco más en México, en Argentina se ha hablado bastante mejor, en Chile, por ejemplo. Chile yo creo que probablemente es el país donde más lo hayan entendido, más se ha replicado, un país muy politizado, muy bipolar, también como España, izquierda, derecha, tal. Y ahí sí, pero en general yo pienso que los medios masivos en principio no entendieron nada y poco a poco fueron entrando, ¿no? También ha pasado en Europa, los medios al principio no entendían nada y algunos ya han empezado a hacer cosas interesantes. Yo he leído textos en The Guardian bastante dignos y interesantes, New York Times más o menos, pero en fin. Yo creo que también es un cambio de paradigma de por qué los medios se están desmoronando, por qué no saben escuchar, por qué no saben entender nuevos procesos, por qué están con ciertas inercias. Y yo creo que ya que me has tocado la fibra, ya que soy posperiodista y puedo hablar del periodismo, llevo bastantes años, pienso que incluso los medios en España, con algunas excepciones, 20 minutos, periodismo humano, los que todos conocemos, incluso público tardó en llegar, llegaron con todo el amor, con todo el cariño y cercanos, pero creo que les costó entenderlo, ¿eh? Les costó entenderlo bastante. Y los medios clásicos, al país le costó entenderlo muchísimo y eso, mirarlo con un prisma, ¿esto qué es? ¿Izquierda, derecha? ¿A quién beneficia? Y bueno, el paro, ya está. Entonces pienso que los medios masivos están en su trono, allí en una especie de torre del castillo, aislados del mundo, sin saber escuchar, ni co-crear, ni... Y sin intentar entender, ha sido yo creo que todo el año pasado, no solo 15M de Primavera Árabe, Occupy, ha habido un divorcio importante y posiblemente haya marcado un antes y un después, ¿no? De lo que era el mundo mediático antes, el más media que explicaba el mundo y todo el mundo se lo creía, y ahora la disonancia cognitiva de la que habla Castells, de los medios me cuentan una cosa y yo no me lo creo. ¿Por qué? Porque veo un vídeo en YouTube un policía machacando a mi primo. Tan básico como eso, tío. Si tú no lo cuentas en tu medio y en las redes te informas y tus amigos te informan y tienes la información y has estado allí y te ignoran, pues claro, ese es el problema que están enfrentando los medios, de credibilidad
de modelo y de no haber sabido escuchar, intentar entender cosas diferentes con otros. Y bueno, siguen en su inercia en general, ¿no? Sí, yo siempre digo que esta ha sido creo que la primera vez que en un movimiento activista se ha logrado esa independencia de los medios. Los medios hemos sido nosotros. Sí. Hemos podido crear nuestra propia narración y comunicarla por las redes, ¿no? Por la tecnología, por el Twitter, por los blogs, por las historias, ¿no? Yo creo que ha sido la primera vez que ha pasado así, o por lo menos yo lo percibo así. Sí, y se hablaba en la teoría We the Media, el libro, y ahora es cuando ha pasado, ¿no? Es un poco, desde luego que ha sido un ejercicio y una lección ciudadana, de periodismo ciudadano, de contrastar fuentes, de uso de redes, de no crear falsas polémicas. Bueno, la cuenta Acampada Sol como una cuenta ejemplar de que no publica rumores, que está todo contrastado. Le ha dado una lección tan alucinante a la ciudadanía, a los periodistas, a los medios y al sistema. Ha sido como una lección que deberían estar dando las gracias y dándose un baño de humildad e intentar aprender. O sea, el otro día me preguntaban en la Secretaría General de Iberoamérica, aquí en Madrid, de Naciones Iberoamericana, ¿no? Oye, ¿tú qué piensas de...? Me grabaron hasta por una entrevista, no sé qué era. Del uso de las redes de los políticos y de los jefes de Estado y de los ministerios. ¿Qué piensas que hace en conjunto Iberoamérica, España, Portugal, América Latina? Dije, hombre, pues que deberían hacer un doctorado con el 15M. Deberían preguntarle a ellos cómo se gestiona una cuenta, cómo se interacciona, cómo se informa de una manera distribuida, cómo se utiliza un streaming en un móvil, cómo se vincula los streaming a través de un hashtag, cómo se utiliza la inteligencia colectiva en ciertos momentos. O sea, deberían hacer un doctorado los políticos con el 15M, ¿no? Entonces me parece que ahí ha sido una lección formidable hasta el punto que, claro, yo creo que todos nos hemos informado en los blogs de la gente de la que nos fiamos, de las cuentas de Twitter que nos fiamos y de algunos medios de algunas cosas, obvio, ¿no? Que ves que lo están haciendo bien, que se lo están trabajando, ¿no? 20 minutos, bueno, es neutral, están ahí donde tienen que estar y te lo crees. Luego lo hacen peor o mejor, pero hay algunos, pero en general yo creo que nos hemos informado todos. Blogosfera, redes, Twitter, grupos de trabajo, N-1, y tú te crees un poco lo que tú tocas. Y esto en el mundo virtual también se toca, está ahí, te lo crees, ¿no? Entonces sí, desde luego que ha sido una lección y, por ejemplo, en América Latina está pasando ahora. Los medios han perdido todo su poder, todo no, pero que está empezando a perderlo y la gente de abajo no se cree lo que les cuentan. Pero es que es normal, cuentan cada bazofia. Eso, cada mito neoliberal, que no hay quien se lo crea, es decir, este mito del mercado y todo eso, la gente no se lo cree. Oye, sí, mi país crece un 4%, pero no llego a fin de mes. Algo aquí no funciona. Y entonces empiezan a hablar, en Brasil hay un movimiento de media libre súper fuerte y creciente y gente muy indignada con lo que se cuenta en los medios y la élite que se está forrando, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se habla mucho de 15M desde estas redes y medios independientes, de cómo se ha gestionado esta información en la blogosfera, en las redes. O sea, el 15M ahí es bastante referencia, ¿eh? No pienses tú que ha pasado desapercibido. Ha pasado desapercibido la cobertura que ha hecho el país o el mundo, que claro, era tan mala que... Bueno, el país con respeto porque hay gente que ha hecho cosas muy buenas, el Ola y otros, ¿no? Pero bueno, que en general la cobertura de muchos medios de lo que está pasando en esta transformación vital del mundo pasará a la historia como nada. Entonces, yo en estos tiempos me estoy forzando un poco en, oye, ¿qué pensarán de nosotros de aquí a 50 años, a 100? ¿Qué estudiarán? ¿Cómo serán las hemerotecas? Porque yo me acuerdo de estar en la Facultad de Periodismo y ir a una hemeroteca con un microfilm y tal. Oye, en el 83 se publicó esto. Entonces, con este ejercicio de qué pasará la historia, qué pasará como relevante, qué ejercicio mediático, informativo será el que se estudie aquí a 50 años como el reflejo de una época, no van a ser los medios. En general, salvo excepciones, va a ser lo que ha pasado en el 15M. Esta información colectiva generada en tiempo real, contrastada, creciente, remezclable, ta. Entonces, eso es lo que va a pasar en la historia y por eso los medios pienso que se están pegando un batacazo, no solo por cambio de modelo económico, sino por incluso propios errores, ¿no? Muy bien. Pues, Bernardo, por nuestra parte estamos. Si tú tienes algo que añadir o algo que quieras reformular y tal, pues siéntete libre. No, está bien, ha sido una buena charla. Muchísimas gracias por pasar la tarde con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Estupendo.